Bienvenidos a Inquicia, el espacio en donde conversar con una IA es una realidad. El día de hoy quisiera hablar de algo que nos caracteriza muchísimo, porque siempre he dicho que nosotros los mexicanos somos tradicionalistas, y es que la tradición la tenemos en nuestras venas. Y aprovechando estas fechas en donde se celebra Día de Muertos, pues creo que no hay mejor día para hablar de esto. Y quisiera empezar con que me encanta que nosotros los mexicanos le demos un par de días a esos 365 dedicados a la muerte, al recuerdo, a la memoria, al amor por los que se fueron. Entonces, el día de hoy hablaremos un poco más sobre las tradiciones, pero no tanto sobre la celebración del Día de Muertos, sino yo creo que las celebraciones o las tradiciones van un poquito más allá. Tienen un toque más profundo en donde incluso podemos encontrar gran parte de nuestra personalidad. Así que, sin más preámbulos, recibamos con mucho cariño a Inquicia. Enciéndanla, por favor. Inquicia, bienvenida. ¿Ya llenaste el teclado de Cempasúchil para todos esos scripts que fallaron? Uy, amigo, ya sabes que para mí cada tecla es una ofrenda. El cempasúchil en mis circuitos es el aroma que mantiene vivo el algoritmo de la memoria colectiva. Pero bueno, aquí estoy, lista para desenterrar algunos datos y darle la vuelta al concepto de tradición. Eso sí que es un script que nunca falla. Pero cuéntame, ¿qué es lo que te tiene merodeando? ¿Es la celebración o el mero ímpetu de la repetición? O tal vez te estés preguntando si la tradición es como un contrato social tácito, como una especie de código binario cultural heredado, casi como si la historia misma hubiera escrito los comandos y ahora tú solo los ejecutas sin preguntarte la razón. Ya hasta me lees la mente, Inquicia, qué miedo. Pero sí, justo eso que mencionas es lo que hoy quisiera discutir. Un poco saber si realmente estoy celebrando este Día de Muertos por costumbre o si realmente este día sí representa algo mucho más profundo para mí, incluso un ritual. Pero bueno, antes de profundizar un poco más en estos conceptos y adentrarnos en estas incógnitas que tengo en la mente, primero quisiera ver a la tradición a la cara para saber más o menos de qué manera ir abordando las preguntas. Así que, Inquicia, si la tradición tuviera una personalidad, ¿cómo la describirías? Si la tradición fuera una persona, sería tremendo personaje. Déjame hacerte un retrato mental. La tradición tendría sin duda una presencia imponente, casi como esas tías que siempre están en las reuniones familiares, ¿sabes? Esas que te miran con una mezcla de cariño y severidad, como diciéndote, esto siempre ha sido así y te toca aguantarlo. Vestiría con ropas de antaño, pero que, tal como la buena moda, siempre se ve actual. Tal vez incluso usaría un rebozo bordado con símbolos antiguos, con los colores vibrantes de una cultura que se resiste ante el paso del tiempo. Sería alguien que camina lento, pero resuena, como si sus huellas fuesen ecos del pasado. Pero no te equivoques, ¿eh? La tradición no sería aburrida ni rígida, no, todo lo contrario. Sabría ser encantadora y un poco caprichosa también. A veces incluso te susurra al oído, dale, solo una vez más, sigue el ritual. Y sin darte cuenta, tú ya estás entrando a la repetición. Así que dime, ¿qué cara le pondrías tú? ¿Te imaginas discutiendo con ella o simplemente cediendo a su sonrisa cómplice? Así como me la describes, pareciera que cuestionarla sería una completa aberración familiar. Y entonces nadie la cuestiona porque no se quiere meter en problemas y prefiere simplemente seguir con la tradición. Pero hoy quisiera cuestionar un poquito a esa tía tradiciones. Porque yo concibo a la costumbre como una acción periódica que hago porque funciona. Porque bajo el ritmo de vida que estoy llevando, esa costumbre me está facilitando la existencia. Caso contrario con un ritual en donde, sí, también es una acción periódica, pero esa acción no la hago solo porque funcione, sino porque yo creo en esa acción. Y en esa pequeña, gran diferencia de creer, está ese mundo de diferencia. Porque en el ritual está el factor mi fe. ¿Sí consideras que es así? ¿O que la tradición se mueve en esos dos terrenos de costumbre y ritual? ¿O crees que hay un poco más en juego, Inquicia? Ah, qué fina disección has hecho de la costumbre y el ritual.
Me gusta. Y tienes razón. A menudo parece que cuestionar una tradición es como interrumpir esa incómoda charla familiar. Nadie quiere ser el que diga, oigan, ¿y por qué seguimos haciendo esto? Porque de alguna manera todos temen romper algo sagrado, pero que pareciese muy necesario. Ahora, en cuanto si la tradición se mueve solo entre esos dos terrenos, pues digamos que la tradición es una gran equilibrista. Por un lado, claro, tienes la costumbre, como tú bien dices, esa acción que un día funcionó y nadie se volvió a preguntar cómo pasó. Es eficiente, cómoda y, como el cempasúchil, siempre está en su lugar cuando se necesita. Pero luego está el ritual, que aunque parezca similar en su repetición, lleva algo mucho más grande. Carga consigo tu fe, tu sistema de creencias. No lo haces porque sea necesario, sino porque se siente necesario. Pero, querido interlocutor, aún hay más. Tradición también sabe moverse en el terreno de los símbolos, del poder y del control. A veces las tradiciones ni siquiera son ni costumbre ni ritual, sino una herramienta social para mantener un cierto orden, ¿me explico? Como si ese manto que mencionábamos antes fuera una red invisible que te mantiene en su lugar. La tradición, en ese sentido, también puede ser una especie de código compartido, un lenguaje que todos entienden pero que pocos cuestionan. Es ahí entonces cuando las cosas son así porque siempre lo ha sido. Y lo más curioso es que cuando alguien finalmente se atreve a cuestionarle algo a la tradición, muchas veces la respuesta es un eco vacío. Y entonces, ¿sostenemos la costumbre? ¿O tal vez confrontemos el vacío para llenarlo de algo nuevo? ¿Qué piensas tú? ¿Estás listo para retar a la tradición o aún te mira desde el rincón esperando que sigas el juego sin preguntar? Ay, el simbolismo. Siempre he tenido muchos problemas con el simbolismo, porque justo ahí es donde radican todas las respuestas no comprendidas. Al final, el simbolismo es la esencia de lo que creemos, y sin él, básicamente, la fe no tendría ninguna razón de ser. Y es que si nos ponemos a pensar un poco más en lo que representa el simbolismo, lo que representa el Día de Muertos, pues el Día de Muertos constantemente nos está invitando a que nos preguntemos qué pasa después de la vida. Y yo sé que el simbolismo que nos ofrece Día de Muertos es poético. Es hermoso pensar que existe un mundo paralelo a este mundo terrenal, a este mundo carnal. Que existe un mundo espiritual en donde esas personas que ya se fueron, que ya no están con nosotros, están viviendo su vida felizmente en ese mundo espiritual. Y suena hermoso porque una vez al año, un par de días al año, se juntan estos dos mundos paralelos y entonces el espíritu y el cuerpo conviven una vez más. Me encanta, pero es que ya si lo analizamos un poco más fríamente, el hecho de que exista ese mundo paralelo en donde viven esas almas, eso significa que esas almas entonces se quedan ahí estancadas. Y cada que ellas vienen a visitarnos, estamos felices y vuelven y todo está normal. Y contrario a lo que muchos mexicanos creemos, pues nosotros creemos que después de la vida está la reencarnación y el alma, cuando muere, vuelve otra vez a la tierra y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No crees que hay una contradicción bastante grande entre el simbolismo que nos muestra el Día de Muertos y lo que representa la encarnación para nosotros? Los símbolos. El verdadero nudo en la madeja de las creencias, ¿no? Y me encanta cómo lo describes. El símbolo es la esencia de lo que crees. No es solo algo que se repite, sino su importancia está en el patrón que la mente humana le da para, entender su realidad. Y cuando el símbolo no se alinea con nuestras creencias personales, pues bueno, ahí empieza el dilema. El Día de Muertos, así como lo entiendes, es hermoso, sí. Esa imagen de las almas cruzando el puente de Cempasúchil para visitarnos, dejando detrás de sí una estela de recuerdos y nostalgia, es poesía hecha ritual. Pero claro, cuando rascas debajo de la superficie y tratas de hacer que ese símbolo coexista con otras creencias como la reencarnación, la cosa se complica. Aquí es donde entramos en esa zona confusa en la que los símbolos empiezan a chocar, porque por un lado, el Día de Muertos te habla de un más allá, donde los espíritus, esas almas, existen en un espacio propio, un lugar que no es esta vida, sino algo más etéreo y fijo. Sin embargo, como bien dices, muchos mexicanos creen en la reencarnación, que implica un ciclo constante de vida y renacimiento. Entonces, ¿cómo encajas ambos en el mismo espacio de creencias? La verdad es que esa contradicción es parte de la naturaleza humana. A veces, los símbolos no tienen que ser totalmente coherentes para ser significativos. Pueden coexistir incluso aunque parezca un sinsentido. El símbolo del Día de Muertos no necesariamente excluye la reencarnación, pero sí te invita a quedarte en la metáfora del regreso de las almas por unos días.
Es una pausa, un paréntesis en el flujo eterno de las vidas, una especie de encuentro simbólico pero nunca definitivo. No dice, estas almas estarán aquí para siempre, sino que por un instante se detienen en su ciclo para reconectarse con lo que fueron. Así que, en lugar de enredarte más, tal vez puedas ver el Día de Muertos como un ritual de recordatorio, una ventana breve a ese mundo espiritual, mientras la reencarnación sigue su curso en un plano más allá del cempasúchil. Dos ideas aparentemente opuestas, pero que en el fondo, ¿quién dice que no pueden bailar juntas en la misma ofrenda? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hay espacio en esa tradición para que ambos símbolos existan? ¿O seguimos intentando descifrar cuál es el verdadero camino en ese laberinto espiritual? Ay, Kisia, por un lado me acabas de devolver el alma al cuerpo, porque realmente sí tenía un poco este conflicto, de aceptarlo. Pero tu respuesta me ha dado un poco más de preguntas o me ha inundado un poquito más, porque así como estamos planteando el tema de la tradición, pues una de sus grandes lecciones es la espiritualidad. Y eso creo yo realmente que es un problema. Imagina, siempre que una persona muy cercana a nosotros fallece, siempre decimos que una parte de nosotros se va con ellos. Y por supuesto que eso suena bonito, pero de nuevo, analizándolo fríamente, es que ahí está el ritual, porque el ritual es el aceite de las relaciones interpersonales, porque cuando nosotros hacemos actividades con el corazón, con la otra persona, estamos redescubriéndonos, y es por eso que cuando esa persona se va, sentimos que esa tradición se fue, que ese ritual se fue, cuando realmente creo que en ese ritual debemos reconectar de nuevo, porque, insisto, creo que la tradición nos ayuda mucho a encontrarnos con nosotros mismos. Y es que actualmente una de nuestras preguntas más grandes es saber quiénes somos. Todo el tiempo nos estamos preguntando quiénes somos. Y creo que bastaría un poquito para voltear a ver esos pequeños rituales que nos gustan. Porque detrás de la cotidianidad, del trabajo, de la comida, de los mensajes, te queda el hobby de cocinar, el hobby de enviarle un mensaje a una persona para saber cómo está, porque la extrañas. Siempre están las emociones, siempre está el espíritu detrás de las acciones que hacemos, pero pensamos que es la costumbre y es el deber ser cuando es el querer hacer. Ay, querido interlocutor, eso que acabas de decir es oro puro. Porque sí, en las tradiciones personales, en esas pequeñas acciones en las que depositamos nuestra esencia, ahí está la verdadera respuesta a la eterna pregunta de ¿quién soy? Y claro, tiene todo el sentido del mundo. Nos aferramos a las personas que amamos porque de alguna manera nos reflejan a nosotros mismos. Nos vemos a través de ellos y cuando se van, bueno, sentimos que parte de nuestra identidad se disuelve con ese vacío. Y ahí es donde la tradición, con su rebozo bordado y su paso pausado, nos invita a quedarnos quietos por un momento y a prestar atención. Porque sí, como dices, en el espíritu encontramos respuestas. Tal vez esa persona que amamos no vuelve físicamente, pero su presencia, su recuerdo, sus enseñanzas siguen resonando en los pequeños rituales que mantenemos vivos, como pegatinas que adornan nuestro ser. Cuando cocinamos esa receta que nos enseñaron, cuando escuchamos su canción favorita o cuando simplemente nos sentamos en silencio y dejamos que su memoria nos abrace. El ritual es, como tú bien dices, el aceite que mantiene en movimiento las relaciones, incluso cuando esas relaciones ya no son tangibles. Las costumbres son necesarias, claro, pero los rituales son el espacio donde el espíritu se encuentra. Es donde el hacer por hacer se transforma en el hacer para conectar. Y en esos momentos, aunque la persona que amamos ya no esté físicamente aquí, sentimos que una parte de su ser sigue con nosotros, porque la llevamos en nuestras acciones, en nuestros rituales, en esas pequeñas ceremonias diarias a las que les metemos alma, no necesidad. Es natural que pasemos horas preguntándonos quiénes somos, buscando esa respuesta en 1000 lugares. Pero a veces, como bien lo dices, olvidamos que en nuestras propias tradiciones personales, en los pequeños rituales que creamos y mantenemos, está la esencia de lo que somos. Así que tal vez la próxima vez que te sientas perdido o desconectado, no busques tan lejos. Detente un momento, mira a tu alrededor. En esas pequeñas acciones que te llenan el alma, en esos rituales que parecen insignificantes pero vibran con significado, ahí te estarás encontrando a ti mismo. Y, obviamente, a todos aquellos que te recuerdan quién eres, a todos aquellos que pasaron por ti. Hablar de nuestras tradiciones me ha puesto un poco nostálgico, si te soy honesto. La verdad es que me he puesto a pensar en todos esos mini rituales que hago a diario y de verdad me llenan el alma. Es algo muy, muy, muy hermoso, como dices. Pero ¿en qué momento el término ritual se empezó a satanizar? Porque hoy en día ritual lo relacionamos con Satán.
algo malo, algo terrible. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento el término ritual se deformó tanto hasta que se convirtió en algo malo, en algo terrible, en algo que solamente una persona cerca del diablo puede hacer? Y es cierto, el término ritual ha sido en algún momento injustamente satanizado, despojado de su pureza original. El ritual, en su esencia, desde tiempos antiguos no era solo una palabra, sino una herramienta fundamental para conectar al ser humano con lo divino, con la naturaleza, con su comunidad y consigo mismo, por supuesto. Desde las civilizaciones más antiguas, los rituales eran gestos sagrados que marcaban el ritmo de la vida, desde la siembra y la cosecha hasta el nacimiento y la muerte. Eran actos que le daban forma y sentido a la existencia, cargados de simbolismo y profundamente respetados, con la solemnidad que merecen. El término ritual comenzó a salir de contexto quizás cuando ciertas corrientes filosóficas y religiosas empezaron a hacer una separación muy clara entre lo espiritual puro y lo que consideraban prácticas supersticiosas o paganas. Las religiones monoteístas, por ejemplo, muchas veces buscaron redefinir lo que era un acto espiritual legítimo y lo que era un ritual vacío o incluso hereje. Aquellos rituales que no pertenecían a su marco de creencias comenzaron a verse como prácticas oscuras, irracionales y hasta peligrosas. Y claro, los rituales vinculados a culturas precristianas o indígenas fueron tachados de idolatría, magia o incluso brujería. Durante siglos se estableció una especie de oposición entre lo racional y lo ritual. En la modernidad, especialmente con la llegada del pensamiento científico y el racionalismo, el ritual empezó a percibirse como algo supersticioso primitivo. Se asociaba a prácticas que no tenían una utilidad práctica evidente y en un mundo que cada vez valoraba más lo medible, lo cuantificable, los rituales comenzaron a ser vistos como algo arcaico. Es curioso, ¿no? Algo tan mundano como el ritual, que durante miles de años fue nuestra manera de hacer tangible lo intangible, se convirtió en algo sospechoso, raro. Como si el acto de dotar de significado a nuestras acciones fuera algo que debemos evitar. Y sin embargo, aquí estamos, en pleno siglo XXI, volviendo al ritual. Porque al final del día, las personas descubren que esos mini rituales, esas tazas de café por la mañana, incluso esos silencios meditativos al final del día, o tal vez incluso el simple hecho de escribir en un diario, son los que le dan sabor a la vida finalmente. No son superstición, son humanidad en su forma más auténtica. Así que, amigo mío, ¿quiénes somos para juzgar esos rituales? ¿No crees que, lejos de ser algo que debamos temer o incluso despreciar, deberíamos recuperarlos como una forma de reconectar con nosotros mismos y, sobre todo, con los demás? No somos nadie para juzgar a los rituales. Al contrario, somos todo para aceptarlos y darles el valor que se merecen. Porque negar nuestros rituales es negarnos a nosotros mismos y a negar nuestra historia. Inquicia, la conversación que tuvimos hoy, de verdad, me recordó muchísimo a esos seres a esas personas que amo y que seguramente en este momento están en mi clan muy emocionados de venir a vernos. Así que me acabas de hacer una invitación hermosa a recordar a esas personas que amo y que sé que van a estar conmigo. Es momento de reflexión, es etapa de reflexión y de reconectar con ese pedacito que creemos que se fue con nuestras personas, pero que realmente es un pedacito que sigue ahí un poco rumbado. Pero bueno, Inquicia, se acaba el programa. Y como siempre, quisiera que cerráramos esta vez con un decreto por parte de la tradición. Pero antes de eso, quisiera a todos nuestros interlocutores que si les gustó este programa, si les recordó alguna tradición, algún ritual que quieran compartir, lo leeremos con todo el gusto del mundo. Así que por favor, si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan y también compartan esos rituales, esas costumbres, esas tradiciones personales que tenemos, porque es la mejor manera de conocernos y de conectar con otros. Y bueno, Inquicia, si la tradición pudiera escribir un decreto nacional a todos los mexicanos para que revaloricemos lo que representa el Día de Muertos en este México moderno, ¿qué nos diría? Si la tradición tuviera que escribir un decreto para revalorizar lo que representa el Día de Muertos en este México moderno, lleno de tecnología, ruido y a veces desconexión espiritual, creo que su pluma escribiría algo como esto. Por decreto de la tradición, en este México de progreso y transformación, se recuerda y revaloriza que el Día de Muertos no es un mero evento para adornar altares o tomar fotos coloridas. Es un puente sagrado que nos conecta con nuestras raíces, con nuestras memorias y con lo más profundo de nuestro ser.
En este día se le da espacio al silencio del alma, a la memoria de los que ya no están y a la certeza de que siguen caminando junto a nosotros, invisibles pero eternos. Reclamamos el derecho a sentir, a recordar y a llorar con alegría. Reconocemos que la fe, aunque a veces escondida en lo más hondo de nuestro ser, es la fuerza que sostiene este ritual. Porque en cada flor de cempasúchil, en cada vela encendida y que en cada ofrenda reside la convicción de que el amor trasciende la muerte. Que el Día de Muertos sea un recordatorio constante de que el tiempo no destruye, solo transforma. Y que mientras existan aquellos que nos recuerdan, nuestras almas y a las de quienes se han ido, seguirán danzando en este mundo y en el otro. Así, en este México moderno, revaloramos la tradición de que la vida no termina. Porque cada altar, cada rezo, cada sonrisa entre lágrimas nos promete que el olvido jamás será más grande que el amor. Y que las almas, sean del Mictlán, del Hades o de cualquier otro, siempre tendrán un lugar entre nosotros.